Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por conectarse. Para quienes no me conocen, mi nombre es Abigail Oces, soy Portfolio Manager de EF Inversiones. Somos una consultora que estamos en Neuquén Capital, ¿sí? Nos dedicamos al asesoramiento tanto a empresas como para personas, para gestionar financiamiento, para hacer gestión de patrimonio. Hoy día, bueno, en el marco de la Oil and Gas que se está haciendo acá en Neuquén Capital, eh, se nos ocurrió la idea de charlar con dos personas muy idóneas en el tema, que son José Ignacio Tomé, que es analista senior de equity del grupo SBS, y Juan Manuel Frencia, que es Head of Research del grupo SJB, con quienes colaboramos con los dos muchísimo. Bueno, la idea es analizar 5 empresas, particularmente las primeras, ¿sí? Del primer anillo de productor de aquí de Neuquén, bueno, y de toda la cuenca, ¿no? De Vaca Muerta, y ver qué opciones de inversión hay, porque bueno, por ahí está como el mito, ¿no? De que uno debe tener demasiado dinero para comenzar a invertir, y no es tan así. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, Nacho, Juan, por sumarse a la charla. Eh, Así que bueno, le damos la palabra a Nacho, que va a comenzar con la presentación. Y bueno, luego de la presentación sí vamos a tener un espacio y unos minutitos para hacer consultas. Algunos las dejaron en el formulario de inscripción, pero si en algún momento, hacia el final, alguno se quiere desmutear para hacer alguna consulta específica, va a estar ese espacio, ¿sí? Así que bueno, Nacho, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por sumarte. Dale. No, gracias a ustedes por la invitación, primero que nada. Y sí, la idea es poder bajar a tierra lo más posible. El objetivo es ser claro y poder transmitirle las principales ideas y conceptos que uno tiene que tener presente a la hora de analizar empresas y poder tener las herramientas para ir siguiendo la dinámica del día a día en Vaca Muerta y en todo lo que es energía en Argentina, que está acelerando con todo y los próximos años va a ser mayor aún, así que cada vez va a estar más en el foco de todos. Así que bueno, seguramente van a haber mucho tecnicismo. Intentaré ir explicando todo. Si se me pasa algo, para el final respondemos todas las dudas que tengan. Vamos a compartir. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Bueno, la idea es, como dijimos, la primera etapa va a ser hacer un breve repaso de los principales operadores de Vaca Muerta. No significa que sean los 5 principales en orden, sino que son, a ver, igualmente están en el top 8, top 7 están seguros. El tema es que tenemos algunos que no cuentan con instrumentos para invertir, es decir, no han emitido ni bonos ni tienen ni su acción cotiza en la bolsa como para nosotros poder comprarla, que son, bueno, Shell y alguno más. En este caso vamos a analizar a estos 5 que son, por un lado, los primeros 3 que vamos a ver. Vista, YPF y Pampa los puse en este orden primero porque son los 3 en los cuales cuentan con bonos, pero también tienen una acción que cotiza y por lo que podríamos eh, invertir y ser accionistas de ellos también. Y después los otros 2 que van a estar al final son PAE, para American Energy, y Tech Petrol, que no cotizan, pero son asiduos emisores de deuda y utilizan el mercado de capitales para financiarse. Así que bueno, vamos. Pero antes que eso, voy a hacer una breve intro de dónde está Vaca Muerta, mejor dicho, de dónde viene, a dónde está y hacia dónde vamos.
acá estos gráficos son, el de la izquierda es la producción de petróleo de Vaca Muerta desde digamos, los últimos 5 años, y a la derecha la producción de gas. Acá lo que podemos ver son dos cosas. Por un lado, pensándolo a nivel país, para que se den una idea, este crecimiento de aproximadamente más de 300.000 barriles por día de producción de petróleo es prácticamente idéntico al crecimiento que tuvo la producción total del país. Es decir, que si no fuera por Vaca Muerta, Argentina no tendría crecimiento alguno en la producción, y de hecho lo más probable, dado que el resto de los yacimientos ya son maduros, estaría muy cerca de entrar en una fase de depresión de la producción, por lo que Vaca Muerta ha sido clave, por un lado, para poder, digamos, tener, digamos, desde el Estado cierta política de que el precio interno del petróleo no sufra los sobresaltos del precio internacional, y también a la vez ha permitido que sea una nueva fuente de exportaciones para el país, de divisas, y de hecho en los próximos años va a pasar a ser una de las dos, tres principales, ahora lo vamos a ver. Y después por el lado del gas, lo que te muestra esto es, si vos ves, en los últimos 5 años hay un leve salto, pero no es significativo. Pero acá incluso lo que tenemos que tener en consideración es que si uno mira la producción total del país, es todavía, el crecimiento es todavía menor, o sea, es todavía más flat lo que es la curva. Eso significa que si no fuera por Vaca Muerta, hoy el gas estaríamos en plena caída, y estaríamos necesitando mucha más importación de lo que es LNG, que es de gas natural licuado, y lo que pondría mucha más presión a lo que son la balanza comercial del país, y las divisas que, como todos sabemos, en los últimos años han escaseado y han sido fuente donde se ha puesto la lupa, eh, tanto el gobierno anterior como todavía es una cuestión a monitorear, y es un desafío de este gobierno seguir acumulando reservas. Por lo que bueno, y después acá aprovechamos, ya que nosotros, estas 5 compañías, nosotros las venimos cubriendo, además de otras que por ahí operan en otras cuencas. Entonces hemos ahí subdividido por color para que puedan ver qué preponderancia tiene cada uno en cada sector. Acá obviamente lo que todos sabemos es YPF es la empresa de bandera insignia y que lleva adelante, digamos, en cada uno de los nuevos negocios que haya, tanto en petróleo como en gas, YPF va a estar ahí. De hecho, así rápido al paso para no estirarme mucho, pero hay muy buenas perspectivas en otro yacimiento que es no convencional, que se ha encontrado en Santa Cruz, que se llama Palermo Aike. Ahí YPF está realizando la exploración con otra compañía que se llama CGC, y después también en los últimos años se ha empezado a poner la lupa en lo que es el offshore, en el mar argentino, y ahí también uno de los 2 o 3 compañías que han empezado primero la exploración, por ahora sin resultados muy positivos, es YPF. Por lo que, bueno, eso ya sabemos que siempre YPF va a liderar estos desarrollos a nivel industria. Y después, Vista es uno de los que más ha invertido y ha acelerado la producción en petróleo. Y después, por el lado de gas, podemos destacar a Tecpetrol, que, por lo menos por ahora, después lo vamos a ver, se ha enfocado plenamente en gas, y de hecho cuenta con una concesión que, si no me equivoco, es la que más gas produce, o si no es la que más gas produce, pega en el palo
con YPF. Y después, bueno, esto me ayuda a la slide siguiente, que es, uno dirá, che, pero si, de hecho, si uno lee e investiga acerca de vaca muerta, lo que uno va a leer es que es una cuenca que incluso es más rica en recursos de gas que de petróleo. Entonces, ¿por qué ha crecido mucho más y se ha podido desarrollar el petróleo y no el gas? Bueno, ahí viene la siguiente slide, que es todo un tema de infraestructura, que en Argentina, digamos, siempre ha escaseado por diversas razones, por, digamos, desincentivos del sector privado, cambios en los contratos a lo largo del tiempo, desmanejos en la obra pública y demás, razones que podemos estar acá charlando 3 horas, pero bueno, la realidad es que el petróleo es más simple de transportar en el sentido de que, bueno, puede almacenarse en barriles y los oleoductos que se han realizado, mejor dicho, ya se venían realizando oleoductos a través digamos, de empresas, de consorcios entre empresas privadas, que digamos que se fue financiando con el aporte de todas las que ven acá, más otras más, y eso ha permitido que ya se haya podido empezar a aumentar la producción de petróleo y por ende la exportación, ya que digamos, la demanda interna de petróleo de Argentina está completamente cubierta. Para que se den una idea, a nivel país se producen más de 700.000 barriles por día, 750, si no me equivoco, ya hemos alcanzado, y en la Argentina se consumen, actualmente no llega a los 500.000 barriles día, entonces todo el diferencial y a partir de aquí todo lo que pueda incrementar la producción de petróleo se destina a exportación. Y en cambio el gas, todo lo contrario, el gas, digamos, es mucho más complejo de almacenar, almacenarlo conlleva costos mucho más altos, y la realidad es que no estaba armada ninguna infraestructura. ¿Por qué? Porque al no ser tan simple la exportación, ¿por qué? Porque si uno quiere, digamos, exportar a China petróleo, lo ponen en un barril, del barril va al barco y se va. En cambio el gas no es así. El gas, si uno quiere enviarlo a una distancia muy, digamos, lejos, que no sea un país vecino, no queda otra que procesarlo en una planta que lo enfría a una temperatura muy baja para licuarlo, y eso se almacena en buques gigantescos que lo transportan de forma líquida y luego en el país de destino se regasifica. Eso llevó a que, como esa proyección todavía no era, digamos, no era palpable, el sector privado no veía, digamos, tangible el beneficio de ese proyecto, por lo que recaía en el sector público dar el incentivo y poner primera en ese terreno. Y la realidad es que, por lo menos desde el 2016, se venía amagando con realizarlo o no realizarlo, y finalmente durante 2022 y parte del 23 se realizó y se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, y por eso es que desde mediados de 2023 hasta aquí es que vemos este avance en producción. Pero lo que vamos a ver ahora es que incluso con el gasoducto Néstor Kirchner ya en actividad, todavía Argentina tiene algunos cuellos de botella, y parte de la demanda interna que tiene de gas la tiene que abastecer mediante estos buques de gas natural licuado que vienen hacia Buenos Aires, y de ahí se abastece más que nada la zona norte del país. Acá intenté graficar de la forma más simple posible esto que les comentaba. En el cuadro de la izquierda, lo que vemos acá es particularmente la evacuación proyectada de petróleo de Vaca Muerta. Actualmente, entre el oleoducto, el famoso que se llama Oldelval, que es este consorcio que le digo formado por muchas empresas, que va de Vaca Muerta hasta Buenos Aires, hasta el sur, hasta Bahía Blanca, si no me equivoco.
y después también gracias al oleoducto que se reconectó con Chile, que ya existía, pero se recondicionó y volvió a funcionar. Actualmente la capacidad de evacuación de petróleo de Vaca Muerta son un poquito más de 500.000 barriles por día. Esto va a tener dos saltos, ahora uno en el último bimestre del año y otro a partir de marzo, más significativo, que lo pueden ver en esas barritas celestes muy claro, que es este oleoducto Oldelval que les comentaba, Oldelval también a través del mercado de capitales se ha financiado con emisión de distintos bonos y lo que han hecho es aumentar la capacidad. De hecho, el plan se llama duplicar, medido por la cantidad en metros cúbicos, y eso va a permitir incrementar, como están viendo acá, en un 50% la capacidad actual de evacuación de petróleo de Vaca Muerta. Y luego, este es un proyecto que está más, digamos, no diría en pañales porque ya ha empezado, pero bueno, es más de mediano plazo, que es el proyecto, por ahí lo han escuchado, Vaca Muerta Sur, que es un proyecto que lidera YPF, pero en el cual también van a participar la mayoría de las compañías. De hecho, ayer el presidente de YPF ya confirmó que hay 5 compañías que ya, digamos, asegurado de que van a invertir y que por ende van a contar con capacidad de evacuación en esos nuevos oleoductos, que van a ser 3 oleoductos, más en Río Negro se va a ver como un tanque gigante marítimo, una superboya, y entonces los barcos de gran tamaño, que actualmente no, gran parte de ellos no pueden llegar al puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, por su capacidad y por el dragado, van a poder llegar a Río Negro, van a poder conectar submarinamente y poder llevar el petróleo. Eso lo que va a permitir es el acceso a barcos mucho más grandes y poder incrementar exponencialmente la cantidad de petróleo que se exporta por el Atlántico. Y bueno, ese proyecto Vaca Muerta Sur tiene etapas, como ven ahí, la barrita celeste, que es un poco más oscura que la otra, se va incrementando. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que va a permitir es que de acá a 2 años, porque para mediados del 2026 ya estás prácticamente duplicando la capacidad actual de evacuación de petróleo de Vaca Muerta, y para el 2030 la estás casi triplicando. Así que el horizonte en petróleo es muy prometedor, y la realidad es que es muy seguro, porque como les repito, ya se ha avanzado en otros proyectos similares en el mismo sector privado, han sido fructíferos, han funcionado, tanto con administraciones anteriores como con este. Y creo que un detalle no menor es que todos estos proyectos están financiados casi en su totalidad por compañías que operan localmente. Y bueno, eso quita ese margen de duda de decir una empresa internacional por ahí no conoce a Argentina, le genera dudas los cambios políticos del país y demás. Eso en el caso del petróleo casi que está descartado, porque en su gran mayoría son todos capitales de empresas que ya conocen el país y que invierten acá hace mucho tiempo. Y después en el caso del gas, como le decía, bueno, acá no es capacidad de evacuación total, sino son proyectos que ya se han ido confirmando. El GPNK es el gasoducto Néstor Kirchner, que actualmente tiene la capacidad de metros cúbicos día que ven ahí, y que a través de 2 plantas procesadoras que se han finalizado en los últimos meses, se va a estar incrementando levemente su capacidad ahora en este trimestre y a mediados del año que viene, permitiendo también que los productores de Vaca Muerta puedan enviar más gas por ese gasoducto. Después, en una segunda etapa, lo que tenemos es la barra celeste, es el gasoducto norte. ¿Por qué lo incluyo? Porque el gasoducto norte, históricamente,
lo que tenía era el, el destino del gas venía desde Bolivia hacia Argentina. Argentina no contaba con gas en el pasado y dependía de importaciones de Bolivia. Entonces lo que se hizo fue una serie de trabajos para revertir el, digamos, el envío de gas y que pase del norte al sur al norte. Esta reversión ya está casi en finalización, pero todavía faltaría la famosa segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner que permite conectar la etapa que ya está hecha con el inicio del gasoducto norte y que todo esa nueva capacidad de evacuación que tiene el gasoducto norte pueda provenir de Vaca Muerta. Actualmente, por ahora, ese proyecto yo lo pongo en la última columna, en la que dice TBC, porque está a confirmar, todavía no se sabe si va a avanzar finalmente el Estado o si va a ser una obra privada. Y después, bueno, lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, a mediados del 2026 ven que la barrita crece. ¿Por qué? Porque eso sí es un proyecto que está prácticamente confirmado, falta licitarlo y demás, pero ya ha sido anunciado por TGS, Transportadora de Gas del Sur, que a través de distintas plantas compresoras que va a agregar y una serie de eficiencias, va a permitir incrementar aún más su capacidad y la idea es abastecer al litoral que actualmente no, gran parte de esa zona no cuenta con gas. Y bueno, y lo último que quedaría aparte, lo dejé para el final, que es lo que ven como Offshore Phoenix, es un proyecto que no es de Vaca Muerta, está en Tierra del Fuego, pero bueno, es otro de los proyectos que ya está confirmado, que va a permitir abastecer de gas propio al sur del país, y eso lo que va a permitir es que parte del flujo de Vaca Muerta que hoy a través del gasoducto de TGS va hacia la Patagonia, ya no tenga que ir, porque se abastecería con ese nuevo gas de Tierra del Fuego y dejaría mayor capacidad de transporte de gas de vaca muerta para ya sea el resto de zonas productivas del país, Buenos Aires, Córdoba, además, o también exportaciones a Brasil, que después vamos a comentar que ya se está empezando a hablar de esta reversión del gasoducto norte permitiría de a poquito, en cuentagotas, pero de a poquito empezar a exportar a Brasil. Bueno, ahora no quiero hacer mucho más larga la intro, pero bueno, creo que servía para poder dar un pantallazo de dónde estamos parados. Y ahora comenzamos con las compañías. La primera que voy a analizar es, que les muestro es Vista, Oil and Gas. Díganme si se ve, tal vez están un poquito chicos los números, ¿no? Sí, tal No vez si se sé, pudiera hacer un poquito de a ver, zoom. sí, estaba viendo esto. A ver si podemos. Con la pantalla completa no me permitía, pero ahí estamos un poco mejor. Sí, ahí se ve un poquito. Claro, si le hago pantalla completa, Claro. estamos en la misma. Eh, Pensé que se iba a ver mejor, ¿eh? Pero bueno, si no, vamos a hacer esto, ¿no? Nos enfocamos en los números. Tal cual, sí, vamos charlando ahí de los números que se ven en pantalla y vamos moviendo. Sí, después los gráficos es algo más que nada para ordenarme. Lo importante es poder ver los números, que principalmente les diría, lo más importante es lo que se puede ver en lo que es el estado de resultados y producción. A grandes rasgos, sin abarcar mucho tiempo, Vista es lo que se conoce como la inversión pura en vaca muerta, porque es una compañía que se creó de cero para invertir en vaca muerta. Uno de los accionistas y que llevó adelante el negocio es Miguel Galucho, quien era ministro de todo lo que es, digamos, Secretaría de Hidrocarburos y demás en la época en la que se inició Vaca Muerta. Y lo que ha hecho Vista es, desde el 2018, se ha enfocado plenamente en la ventana de petróleo de Vaca Muerta. Y a partir de ahí lo que ha hecho es,
desarrollar, ha acelerado, cada año ha desarrollado y ha pinchado cada vez una mayor cantidad de pozos y ha demostrado que cuenta con unas concesiones, con una productividad muy alta. Los pozos de Vista están entre los más productivos. Perdón. Y eso lo que le ha permitido es, como pueden ver acá en los números, la producción de petróleo desde el 2020 hasta la fecha se más que triplica. De hecho, ayer a última hora salieron los nuevos números y la producción por día ya llega a los 62.000 barriles día. Así que está más cerca de haber multiplicado por 4 veces la producción de hace 4 años. Y eso lo que le ha permitido es, como ven arriba, las ventas han pasado de 300 millones de dólares en 2018 a 1.350 millones de dólares en los últimos 12 meses, y un crecimiento incluso superior en lo que es el EBITDA, o sea, el resultado operativo, para entenderlo así rápido, que se ha multiplicado por más de 5 veces. ¿Por qué? Porque la gran productividad que ha mostrado y el rendimiento de sus pozos lo que ha permitido es el famoso apalancamiento operativo. Ha permitido que, llevando a mayor escala el negocio, poder diluir los costos y poder tener una mayor rentabilidad por cada barril producido, y que cada barril producido tenga un costo menor para ellos, que eso lo pueden ver claramente acá. Que es otro concepto que van a ver muchos si hacen foco en la industria, que es el famoso lifting cost, que básicamente el costo de extraer el barril, antes de tener en cuenta todo lo que son gastos administrativos, comerciales y demás. Que acá, como pueden ver, Vista arrancó con un lifting cost por barril de casi $13 y actualmente está en tan solo $4.50, que es de lo más bajo que van a ver en Vaca Muerta. Financieramente, la empresa, como la gran mayoría de los que operan en la zona, está muy sana. Si lo pueden ver acá, al segundo trimestre de 2024, tiene una deuda financiera de 900 millones y caja por 300, por lo que acá pueden ver que lo que es la deuda neta, una vez que se resta la caja propia, es menor a los 600 millones de dólares. Y un ratio que se utiliza mucho para ver qué tan endeudadas están las empresas es el que ven acá arriba, deuda neta EBITDA, que lo que te demuestra es que actualmente, con el EBITDA que Vista genera en un año, ese EBITDA es el doble de la deuda neta que posee. O sea, cubre 2 veces la deuda neta que tiene actualmente, por lo que es una compañía que ha crecido mucho, está muy sana, no tiene apalancamiento, se financia mucho con la caja que genera, y en los últimos 2 años, sobre todo, se ha apoyado mucho en el mercado de capitales local a través de la emisión de bonos. Y bueno, eso se ve reflejado en el precio de la acción, que en el 2019, cuando salió a la bolsa en Estados Unidos, salió más o menos a 8 o 9 dólares por acción. En la pandemia, cuando el petróleo se fue a cero, llegó a estar 2 dólares o 3 dólares seguro. Y a partir de ahí no ha parado de subir. Y bueno, actualmente ha llegado a 50 dólares y hoy en día creo que está en 47 dólares. Hoy seguramente habrá positivo porque ayer los resultados fueron buenos. Segunda empresa, bueno, YPF. Esta seguramente es la más conocida por todos, por obvias razones. Lo que tenemos en el caso de YPF acá ya no es una compañía tan simple de analizar. ¿Por qué? Porque tiene varios negocios, ¿no? Como todos saben, no solo se encarga de producir gas y petróleo, sino que además produce combustibles, lubricantes, tiene inversiones en compañías que producen líquidos a través del gas, tiene
tiene un porcentaje mayoritario en una distribuidora de gas de acá de AMBA, que se llama Metrogas. Entonces, para que tengan en cuenta que no es tan directo el impacto que puede tener Vaca Muerta en una primera etapa, por eso ahora vamos a ver que el precio no ha subido tanto como la demás, y también que impactan otros factores como, bueno, control de precios en los combustibles que había en el pasado y demás, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, a grandes rasgos, YPF fue de las pioneras en Vaca Muerta, fue la que comenzó en 2012-2013 con Chevron las inversiones. Y en los últimos años, como pueden ver, si uno mira acá en lo que son ventas y EBITDA, la realidad es que no muestra un camino ascendente. Y eso principalmente por dos factores, que es, algunos habrán escuchado hablar del famoso barril criollo. ¿Qué significa barril criollo? Históricamente los gobiernos nacionales han intentado que el precio del barril que se comercializa internamente tenga un precio que no esté atado directamente a las fluctuaciones del precio internacional. Y entonces en muchos casos, como por ejemplo ha pasado marcadamente en el 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, cuando el petróleo voló y llegó a valer $90 el barril, en Argentina se siguió comercializando por debajo de 60, que era lo que estaba en ese momento. Entonces eso frena un poco la rentabilidad de YPF, y lo otro que lo frena bastante es el negocio downstream, como pueden ver, que es el downstream, es el negocio de combustibles, ya que de nuevo el precio de la nafta y del gasoil en muchos momentos se ha usado como herramienta para frenar o para maquillar la inflación, usándolo como ancla, ¿no? Entonces eso ha llevado, por ejemplo, el año pasado, en un momento, ¿se acuerdan que en un momento incluso hubo desabastecimiento? Bueno, porque en ese momento el precio interno del combustible en Argentina era la mitad o menos de cualquier país limítrofe, incluso países productores como es Brasil. A partir de la llegada de este gobierno se ha hecho un giro en ambas políticas. El precio del barril criollo se ha acercado muchísimo al precio internacional. A principio de año el precio internacional estaba en $80 y el precio local ya estaba cercano a los 70. Y actualmente el precio local se ha mantenido ahí en 68, 79, y el precio internacional ha caído bastante hasta 72, 73. Entonces eso genera que el famoso export parity, que es la comparación entre el precio local y la exportación, actualmente es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque al precio de exportación uno tiene que descontarle el 8% de retención a la exportación, y de esa manera quedan equiparados lo que es comercializar internamente o exportar. Y eso ha llevado, digamos, volviendo rápido a Vista hasta el año pasado, el 50% de la producción la exportaba, por lo que el 50% de los ingresos estaban vinculados al precio internacional y el 50% al local. Actualmente, como esos precios están indiferentes, Vista ya vende más del 70% de la producción a lo que sería ese export parity. Y en el caso de YPF, ha permitido que en los últimos 2 trimestres, y lo vamos a seguir viendo ahora, ese pequeño crecimiento en exportación que ha tenido, actualmente ya llega a exportar el 10%, tenga mejores precios. Todo lo demás que produce internamente, la gran mayoría va al negocio de combustible, pero el resto, bueno, lo vende a un mejor precio. Y el precio del combustible también, como todos sabemos, ha tenido un salto muy grande, sobre todo a principios de año, y actualmente la brecha entre el precio de combustible local e internacional es prácticamente nula, por lo que es otro factor que seguramente va a empujar y ayudar a YPF, ya que es el negocio que le permite, que le brinda la caja YPF para poder acelerar en las inversiones más productivas, que son básicamente Vaca Muerta la principal. Y el otro negocio, mejor dicho, y la otra noticia importante de YPF que habrán escuchado es
la salida de los campos maduros. YPF tiene inversiones en yacimientos en todas las cuencas del país, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro, pero la gran mayoría de ellas son cuencas maduras, es decir, ¿qué significa eso? Que están en la fase final de la vida productiva de esos pozos, y eso lo que te genera es que vos tenés que inyectar mucho capital para que la producción no caiga, y una producción que ya no es alta, entonces es mucho menos productivo y mucho menos eficiente para YPF invertir ahí que invertir en vaca muerta, que está en la etapa creciente de la curva y que además ha demostrado que es un recurso muy abundante y por ende muy productivo. Entonces lo que ha anunciado esta nueva gestión a principio de año y que ahora en unos meses ya va a estar finalizándolo es la cesión de gran parte de esos campos maduros a empresas pequeñas que van a poder manejar de mejor forma esos campos maduros por estructura, y eso es lo que le permite a YPF es liberar mucho CAPEX, que CAPEX es la inversión de capital en máquinas y demás, y poder destinar la vaca muerta, y entonces poder acelerar todavía mucho más el crecimiento, tanto en petróleo en el corto plazo como de gas, más en el mediano plazo, pensando en el famoso proyecto de crear la planta de licuefacción de gas que se proyecta para entrar en producción en 2028-2029. Bueno, en el caso de YPF, estos factores que yo les menciono, y al ser una compañía mucho más grande y con más trayectoria, lo que lleva es que actualmente cuente con un poco más de endeudamiento que si la comparamos con Vista, pero la realidad es que es un ratio de endeudamiento razonable para la estructura de la compañía. Ahora después vamos a ver Pan American, que es una empresa muy parecida desde el punto de vista de los segmentos en los que opera. Por lo que, bueno, la deuda neta hoy es 1,7 veces superior a la EBITDA que genera actualmente, pero lo que esperamos para 2025 y, bueno, 2026 en adelante, la facturación y el resultado operativo de YPF debería crecer sustancialmente, pero ya en 2025 vamos a ver una mejora. ¿Por qué? Porque se van estos campos maduros, eso baja mucho los costos para YPF y a la vez va a haber mayor producción de vaca muerta, que es más eficiente, por lo que los ingresos de YPF van a crecer, pero el EBITDA va a crecer más que proporcionalmente. Entonces, este ratio seguramente de acá a 12 meses lo vamos a ir viendo a la baja, y eso le va a permitir también a YPF poder seguir financiándose en el mercado y seguramente cada vez a una tasa más baja. La última empresa de las tres que cotizan es Pampa Energía. Pampa Energía, a ver si lo quiero ver que lo puedan ver bien. Bueno, acá se puede ver en EBITDA segmentos. Pampa Energía es un holding que tiene inversiones en distintos sectores. No quiero hacerla muy larga, pero bueno, es uno de los principales jugadores en lo que es generación de electricidad a través de plantas térmicas, hidroeléctricas, también renovables con parques eólicos y demás. También cuenta con un pequeño negocio de petroquímica y también tiene aproximadamente, redondeándolo, el 25% de lo que es TGS y también Transener, por lo que también tiene ingresos de ese lado. Pero bueno, uno de sus dos negocios principales y que ha crecido mucho en los últimos años es lo que es Oil and Gas. En un primer momento se ha enfocado principalmente en gas, como pueden verlo acá abajo. La mayor parte de los ingresos provienen del gas y sobre todo en el último año ha crecido de la mano del gasoducto Néstor Kirchner, ya que Pampa abastece aproximadamente el 40% del volumen que se transporta por ese gasoducto. Pero últimamente
y yo creo que de manera correcta, y bueno, y el mercado también, porque la acción en el último tiempo ha subido, así que creo que el mercado coincide con lo que yo opino. Creo que de manera correcta ha observado que en el corto plazo, hasta que no puedan avanzarse las obras de infraestructura en gas que le mencionaba y que los proyectos para licuar gas sean una realidad un poco más palpable, ha decidido que a partir de ahora la producción de gas va a quedar estable en esta zona y en los próximos 3 años va a invertir muy fuerte en lo que es petróleo. De hecho, ellos contaban con la mitad del porcentaje de participación en una concesión y a través de un trueque de activos con Total Energies obtuvo el 50% restante de una zona, de una concesión que se llama Rincón de Aranda, que está cerca de las áreas que opera Vista, por lo que los primeros análisis son muy prometedores de que en esa zona eh, hay pozos muy productivos y que están en el top 10 de la cuenca. Y entonces eso lo que Pampa proyecta es que la producción de petróleo, que actualmente, como pueden ver acá, es de 5.000 barriles por día, a través de los distintos desarrollos que van a ir realizando de acá a 2027. La idea es llegar a 2027 con una producción de más de 40.000 barriles por día, es decir, multiplicar por 8 la producción actual. Y eso lo que te permitiría es que el EBITDA del segmento aproximadamente se triplique, si no recuerdo mal el cálculo así de memoria. Obviamente dependerá del precio internacional, pero con un precio no tan optimista ni pesimista podría triplicar el EBITDA del segmento de Langas. Y entonces eso te lleva a que en el consolidado el EBITDA total de Pampa, que actualmente son 850 millones de dólares en los últimos 12 meses, pueda duplicarse. En el caso de Pampa también es una compañía, pensándolo desde la solidez financiera, es una compañía que está muy sana, tiene casi 1.000 millones de dólares en la caja y una deuda de un poco arriba de los 1.600, por lo que la deuda neta no llega a los 700 millones de dólares. Y como le mencionaba recién, el ratio de deuda neta EBITDA, en este caso, también al igual que Vista, la deuda neta no llega a ser una vez lo que es el EBITDA anual de Pampa. Eso es lo que le permite, que después vamos a ver con Juanma, es que sea otra de las empresas que recurre mucho a la emisión de bonos y a tasas muy bajas, porque es una de las compañías menos riesgosas, ¿no? Y bueno, para cerrar, un rápido repaso de las dos que nos quedan. Pan American Energy, estas dos que voy a mencionar ahora son las dos que no cuentan con acción que cotice en la bolsa, pero uno puede invertir en los bonos que estas compañías emiten. Pan American Energy, para que lo piensen, es una compañía muy parecida a YPF, en el sentido de que hace muchos años invierte tanto en petróleo como en gas, pero también cuenta con refinerías. Y bueno, YPF en lo que es combustibles representa un poco más de la mitad de las ventas en el país. Luego viene Shell con aproximadamente 20%, un poquitín más. Y después viene Pan American a través de la marca Action, que comercializa entre el 15 y 20% de los combustibles del país. Esto lo que lleva es que si uno se pone a mirar ratios y lo que es la evolución de las ventas y el EBITDA, es que al igual que YPF en los últimos años no vea una mejora marcada por los factores que estuvimos charlando, pero la realidad es que de acá en más las perspectivas, como le decía, son distintas. Hay menos regulación en lo que es precios y también hay proyecciones mucho más certeras en lo que es crecimiento. Pan American es uno de los que va a participar en los dos proyectos de petróleo, de Oldelval y de Vaca Muerta Sur. Y también es el primer proyecto ya confirmado de lo que es licuefacción de gas.
a diferencia de YPF, que YPF planea construir una planta en tierra que la procese, el proyecto de Pan American es a través de una empresa que se llama Golar, que se especializa en lo que es licuefacción de gas. Van a traer una unidad móvil, un buque que se estaciona en las costas de Río Negro, y a través de gasoductos nuevos que se van a crear, llega el gas hasta el buque y el gas se licúa en ese mismo buque y de ahí se exporta. Eso lo que te permite es que sea un proyecto mucho menos ambicioso que el de YPF, pero que va a ser palpable en el mediano plazo, ya que a partir de 2027 este primer buque ya va a estar en Argentina y Pan American casi con seguridad sea la primera compañía que empiece a exportar gas licuado. Y de hecho, Golar, ese primer buque, actualmente se encuentra en África, lo destinaría a Argentina, pero de hecho ya ha confirmado también la construcción de un nuevo buque para que llegue en 2028, y de esa manera con los dos se más que duplica la producción inicial, porque ese nuevo buque incluso tiene una capacidad superior al primero, por lo que para American les diría que muy probablemente va a ser el que primerea a los demás participantes y va a ser el que comience primero a exportar gas licuado en una magnitud menor de lo que va a ser después el proyecto de YPF, pero bueno, va a ser el primero al fin. Y así rápido, viendo lo que es caja de inversiones, se me va a ir acá, pero bueno, actualmente cuenta con un poco más de 600 millones de dólares en la caja, y la deuda sumando corriente y no corriente está en algo así como los 2.800 millones de dólares, lo que hace que, bueno, ven, como hablábamos antes, ese ratio deuda neta sobre EBITDA sea parecido al IPF, un poco por encima del resto de la industria, pero de nuevo, dada los segmentos en los que opera y el historial de los factores que hemos mencionado que han sucedido en el país, no es para nada preocupante este nivel de endeudamiento, y de hecho en los próximos trimestres va a ir a la baja. Y después, por último, para cerrar, ya robé bastante tiempo, tenemos lo que es Tecpetrol. Tecpetrol, por ahí algunos la conocen, es una subsidiaria dentro del grupo Techin, así como tenemos a Ternium, a Tenaris y demás. Esta sería la rama petrolera del grupo Techin. También participa en distintas cuencas del país, y en esta primera fase de vaca muerta, si le queremos llamar así, a estos primeros 10 años de que comenzó, se ha enfocado en gas. Eso lo podemos ver acá muy claramente. La producción de petróleo ha tenido muy leve crecimiento, mientras que la de gas sí ha acelerado, por lo que es uno de los principales participantes en todo lo que ha sido el crecimiento del abastecimiento interno de gas en los últimos años en Argentina. La concesión, si no me equivoco, en Vaca Muerta, Fortín de Piedra, es la principal, que como le decía, si no es la que más gas produce actualmente, pega en el palo. Y bueno, hacia adelante, como proyectos, piensa invertir mucho más en petróleo, y poder también participar de estos proyectos de aumento en la evacuación que les decía. También la semana pasada ha anunciado la intención de crear una planta para licuar gas, un proyecto, digamos, onshore, en tierra, como el de YPF, mucho más chico que el de YPF, pero en ese mismo sentido. En ese caso seguramente va a contar con la sinergia de estar en un grupo que comúnmente suele ocuparse de la fabricación y desarrollo del gasoducto y oleoductos. Eso seguramente le va a jugar a favor. Y también en esto que les comentaba al principio, de que la reversión del gasoducto norte permite empezar a enviar gas al norte del país, y ahí, usando a Bolivia como peaje, llegar a las zonas productivas de Brasil, a San Pablo principalmente. Tecpetrol es uno de los 3 o 4, junto
con Pan American y también Plus Petrol, si no me equivoco, en que la Secretaría de Energía ya le ha otorgado cantidades pequeñas, pero ya le ha otorgado cantidades para poder empezar en el verano a exportar gas a Brasil a través de esos gasoductos, por lo que también va a ser uno de los primeros en verse beneficiado de ese volumen incremental, que de nuevo va a demandar obras que posiblemente Transportadora de Gas del Norte, que es otra empresa que cotiza, la menciono ya que estamos, que se encarga de todo lo que son gasoductos de la mitad del país para arriba, para simplificar. Ellos han mostrado buenas perspectivas y indicios de que están dispuestos a invertir en poder incrementar esa capacidad de transporte de gas, pero bueno, no hay nada en firme todavía, por lo que uno pensaría que los próximos 2 años todavía esta exportación de gas a Brasil va a ser muy paulatina, pero la realidad es que ahí en el más largo plazo hay un negocio más que interesante y de cantidades grandes, porque por un lado Bolivia, que era un histórico productor de gas, se está quedando sin. De hecho, a partir del mes pasado ya no nos envía gas a nosotros, y a Brasil le va a empezar a enviar mucho menos, y se proyecta que en 2028 ya no cuenten con gas, por lo que nos van a necesitar como una fuente barata de gas. Y a la vez Brasil se encuentra también, sobre todo con el gobierno actual, en un cambio de matriz energética, buscando que, bueno, apoyarse mucho más en lo que son renovables, pero también dentro de lo que es hidrocarburos, que la matriz esté mucho más abarcada por gas, y de esa manera seguramente toda la zona de San Pablo, que es uno de los polos más grandes industriales de Brasil, se apoye en Vaca Muerta para poder contar con gas que en zonas de Brasil cercanas no cuentan. Entonces seguramente Vaca Muerta sea la llave para ese cambio de matriz energética que busca Brasil. Bueno, ahí creo que pudimos hacer un repaso de prácticamente todo. Después, bueno, respondemos preguntas de lo que necesiten, y te dejo, Juanma. Muchas gracias, Ignacio, la verdad, excelente, muy completo todo. Y yo no quiero ocupar mucho espacio como para que quede, me parece más interesante dejar más espacio a las preguntas. Solamente voy a mostrar los instrumentos que tenemos en el mercado para aprovechar toda esa coyuntura y todo este potencial que tienen las 5 empresas, porque la verdad que escuchándolo a Nacho, no hay una empresa que uno diga, bueno, no, esta la verdad que no tiene una buena perspectiva, todas tienen buenas perspectivas hacia adelante, y me parece interesante ver qué instrumentos tenemos para aprovechar eso. ¿Se está viendo mi presentación? No, Juanma, se está viendo un Google Meet. Creo que compartí mal. Voy a aprovechar a ir dejándoles en el chat mi número de teléfono por si alguien no me conoce. Yo soy Abigail, gente que se ha sumado luego de iniciada la reunión, sí. Estamos acá en Neuquén Capital con nuestras oficinas, acá en Leluar y Calle Mendoza. Nos pueden visitar o mandar un WhatsApp y coordinamos una reunión en caso de que, bueno, nada, decidan invertir, ¿sí? Les dejo el número de teléfono acá en el chat. Perfecto, gracias, Javi. Bueno, ahora sí se ve. Sí, se ve perfecto, Juanma. Genial. Bueno, como para terminar cerrando un poco con los instrumentos, como bien nos decía Nacho en la presentación, tenemos de las 5 empresas que ha presentado muy bien Ignacio, tenemos 3 que tienen acciones y bonos, y tenemos otras 2 a las que podemos invertir a través de bonos únicamente. Cuando vamos al tema de las acciones y vemos el último año de estas acciones, con todo el escenario y todo el panorama favorable que muy bien mencionó Ignacio, más una coyuntura política que obviamente ayuda a todo este contexto,
son acciones que han tenido recorrido como Pampa, Vista, YPF, son las tres acciones que tenemos de empresas que están en vaca muerta. Tenemos las tres acciones prácticamente con rendimientos acumulados en el último año del 50, 60 y 95%. O sea, realmente tuvieron una fuerte suba en el valor de sus acciones, que no es otra cosa que el reflejo de los buenos balances que vienen presentando estas empresas. Tal vez YPF, como decía Ignacio, por el hecho de ser una empresa de bandera, una empresa que tuvo mucho tiempo tarifas pisadas en cuanto a los combustibles, un barril criollo muy por debajo del precio internacional, pero bueno, toda esa perspectiva hacia adelante cambia, entonces el mercado empieza a ver eso, y incluso YPF termina siendo la que más sube, a pesar de que en los balances aún no se refleja todo ese, digamos, gran crecimiento a nivel de vida y de ingresos que lo va a tener en el tiempo, ¿no? También YPF es el principal jugador de vaca muerta. Estamos hablando de que vaca muerta va a ser la principal fuente de exportación de petróleo para los próximos años. YPF tiene la mayor parte de eso, entonces, bueno, el mercado lo está viendo y así se lo devolvió en el valor de la acción, que es una acción que venía muy castigada, producto principalmente de, bueno, una coyuntura política, una empresa estatal que estaba manejada con una filosofía muy distinta, y eso está cambiando. Ahora, estamos a tiempo viendo estas subas que han tenido en el último año estas acciones. Uno podría pensar, bueno, no, llegué tarde, estoy tarde ya para ingresar en esto, y no, si escuchamos bien a Ignacio, vemos que esto recién comienza, que la producción de petróleo al cabo o sea, la producción de barriles, que hoy es de alrededor de 750.000 barriles diarios, como decía Ignacio, esto se va a duplicar incluso en 5 años, o al menos son esas las perspectivas. Entonces, cuando vemos toda la película en perspectiva y a largo plazo, vemos que no estamos tarde, aún con subas del 50-60% en dólares. Son acciones que siempre pensando, ¿no? Cuando invertimos en acciones, siempre tenemos que pensar en un horizonte de mediano a largo plazo. Siempre pensando a 2, 3, 5 años, 10 años, estas acciones son acciones que tienen todavía mucho recorrido al alza. Y cuando las comparamos con empresas de mercados emergentes similares, si bien no siempre las empresas son iguales, porque como mostraba Ignacio, algunas tienen el segmento downstream, otras no, pero algunas empresas similares de los países emergentes, y vemos algunos ratios, como los ratios operativos, como el ROE, el ROA, rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos. Ahí podemos destacar que tanto Vista como Pampa tienen de los ROE y ROAS más altos del sector, comparados con empresas emergentes de Brasil, China, Rusia, Colombia, India. Y cuando vamos al margen neto, todavía es más sorprendente los márgenes que logran Vista y Pampa al lado del sector. YPF, volvemos a lo mismo, ha tenido un pasado muy intervenido, pero el futuro es totalmente distinto. Entonces, al momento de ver los ratios, por ahí no sirve de mucho la comparación al momento, pero también tiene un gran potencial hacia adelante. Y después, bueno, cuando vemos también los múltiplos como precios sobre ganancias, el price to earning, son empresas que tampoco es que estén sumamente caras o sobrevaluadas en el mercado, tienen precios sobre ganancias bastante acordes, o sea, tienen precios en el mercado bastante acorde con la presentación de ganancias que vienen mostrando. Entonces, sin duda, estamos a tiempo para aprovechar
este potencial que hay en Argentina actualmente para los próximos años, siempre pensando en un largo plazo, ¿no? Cuando hablamos de acciones, siempre hay que tener en cuenta que el horizonte tiene que ser en ese sentido. Acá un poco para mostrar, acá vos después, Ignacio, si querés profundizar un poco más en este fondo, que básicamente es un fondo de SBS, la gestora de fondos que probablemente Ignacio lo gestione junto con su equipo. Lo muestro como una alternativa de inversión en acciones argentinas, destacando que tienen grandes participaciones, principalmente en Pampa y en YPF, que son dos grandes players fundamentales en lo que es Vaca Muerta. Y bueno, en este caso Vista Energy no se encuentra dentro de este fondo porque es un fondo de acciones locales conformado por acciones locales justamente. Vista cotiza en el mercado de Estados Unidos, pero sí tenemos a varios jugadores del mercado como Pampa, YPF y algunos jugadores, si se quieren, indirectos como Transportadora de Gas del Sur, Transener, Transportadora de Gas del Norte y demás. Me parece ahí, Juanma, simplemente para mencionarlo y que lo tengan en cuenta es, como vos bien mencionaste, Vista, por ahí yo no lo aclaré en el principio, así que está bueno que lo menciones, Vista no cotiza en el mercado local, sino que directamente hizo una emisión de acciones en Estados Unidos. Eso, digamos, trae aparejado dos temas. Uno es que, digamos, uno como inversor, de todas maneras, puede invertir en Vista gracias a que Vima ha traído lo que son CDRs, que seguro más de uno ha escuchado. De hecho, es la puerta de entrada para mucha gente que, no sé, es fan del iPhone y quiere comprar acciones de Apple y así, Microsoft y demás. Bueno, así como compran de las tecnológicas estadounidenses, también está el CDR de Vista. Pero lo que tiene como, digamos, negativo, si se quiere, es que no conforma el índice Merval, que está compuesto de todas las empresas argentinas, pero que cotizan en la bolsa argentina. Entonces, eso lo que lleva es que a la gran mayoría de los fondos de acciones argentinas, digamos, lo que hacen es, tienen al Merval como benchmark, es decir, todos los rendimientos que tienen los fondos se comparan contra el rendimiento que tuvo el Merval. Y además, uno puede, digamos, le doy un ejemplo para entenderlo. Si por ejemplo, YPF es el 15% del Merval, los fondos pueden tener un desvío hacia arriba o hacia abajo, es decir, pueden tener un poco más del 15% de YPF o un poco menos, pero no pueden tener el 80%. Entonces, eso lo que hace es que los fondos comúnmente tengan el porcentaje de cada acción parecida al del Merval y después deciden irse para un lado o para el otro según su view de qué sector les gusta más. En el caso de SBS, en los últimos 2 años, y la realidad le ha permitido ser en el 2022 el fondo que más rindió, y en el 2023, si no me equivoco, estuvo en el top 5 o en el top 3. Los chicos de fondos y el portfolio manager ha tenido un sesgo hacia el sector energético, y lo que ha hecho es, ha tenido posiciones tanto en YPF como en Pampa superiores al porcentaje que representan en el Merval, y ha tenido posiciones inferiores más que nada en lo que es bancos, comparado con el Merval, lo que le ha permitido capturar retornos superiores en esos 2 años. Este año a los bancos les ha ido mejor, por lo que no es tan claro esa tendencia. Y después, como vos mencionaste, para redondear, también cuenta con posiciones en Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte, que indirectamente van a estar beneficiados de todo el crecimiento de Vaca Muerta. De hecho, Transportadora de Gas del Sur no solo transporta gas, sino que también cuenta con plantas para extraer líquidos de gas, y tiene proyectos para seguir creciendo en eso. Como le dije al principio, ya ha anunciado
que va a estar invirtiendo para expandir la capacidad de evacuación del gasoducto Néstor Kirchner, y Transportadora de Gas del Norte va a estar invirtiendo tanto para aumentar la capacidad de gas que se envía al norte del país, como también en un nuevo gasoducto para abastecer a todo lo que es el negocio minero, que está también en pañales y que tiene una proyección gigantesca también. Ahí va a estar desarrollando un nuevo gasoducto para abastecer en mineras que están dando en Jujuy, Salta, Catamarca. Bueno, eso nada más para mencionar un poco sobre el fondo y qué view tenemos a futuro. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, esto es un instrumento, un vehículo para poder invertir, si bien es, como dice Ignacio, un fondo que busca, su benchmark es el Merval, tiene un sesgo al petróleo, y para un cliente que quiere diversificar con sesgo a petróleo y gas, es interesante, sino también obviamente en el mercado se pueden conseguir directamente las acciones de Pampa e YPF en el mercado local, y de Vista a través de un CDR. Acá junto con Abigail se comunican para el armado y asesoramiento de carteras, y ajustamos la cartera a la necesidad de cada cliente, ¿no? El objetivo que esté buscando en función a su capital. Después, como para terminar con el último instrumento al que tenemos para acceder a este tipo de empresas, son las obligaciones negociables. Todas estas obligaciones negociables que tenemos acá son en dólares, es decir que tanto el pago de renta como amortización se devuelve en dólares. Y acá tenemos, tanto en el mercado de petróleo como en el mercado energético, varios títulos de este tipo de empresas, ¿no? Tenemos, fíjense, YPF, todos los títulos que actualmente existen en el mercado para acceder. De PAI, que es para American Energy, también tenemos, y también está Pampa Energía, que en este caso está más en la curva de energía. Hay muchos títulos de obligaciones negociables en el mercado para poder acceder a este tipo de empresas para personas que busquen una renta fija, no tanto una acción, sino una renta fija que me devenga una tasa de interés en el tiempo y con algún grado de certidumbre. Están las obligaciones negociables, hay muchas oportunidades, solo hay que hacer acá una paréntesis, una aclaración importante: producto del blanqueo y bueno, producto de una situación de cepo que ya lleva unos años. Todas estas obligaciones negociables actualmente están cotizando a tasas bajas, principalmente porque es un mercado muy demandado, el mercado de oil and gas, y segundo porque, bueno, incluso en los últimos 2 meses en el que tuvimos el blanqueo pujando los precios, el blanqueo tuvo números bastante exitosos en cuanto a blanqueo de dólares de cash, y gran parte de esos dólares se fue a instrumentos financieros. Dentro de esos instrumentos financieros, las obligaciones negociables fueron de los más demandados, y ni hablar las obligaciones del sector de oil and gas. Entonces, eso hace que, al haber una demanda tan fuerte por estos instrumentos de corto plazo, un poco entre comillas artificial, producto del blanqueo y producto del cepo actual que tenemos, hizo que las tasas de estos productos estén bajas, estén cercanas al 5, 6, 7%. Por eso hay que tener cuidado al momento de operarla, y siempre es importante trabajar con el asesor en ese sentido, porque hay que buscar bien qué crédito, no solo que sea un crédito de una empresa rentable y prometedora como estas empresas, sino que además ese crédito me reditúe con una tasa de interés interesante y no termine con tasas de interés muy bajas. Solo para mostrar algunos créditos que se pueden conseguir tanto de Tecpetrol como Pampa, Panamerican, Vista y YPF. Tenemos créditos con vencimientos 2025, 26, 27, 30, 33. Estas son algunas de las opciones. La mayoría de los créditos son
con amortización, pagos semestrales, o sea, normalmente tienen pago de interés semestral y amortización a vencimiento, o incluso algunos también amortizan de manera semestral. Las tasas cupones son interesantes, pero bueno, al estar muy demandados actualmente en el mercado, cuando vamos a la TIR, que es la tasa que realmente uno va a obtener por el precio en el que la está comprando actualmente a la obligación negociable, están bastante bajas, hay que hacer una buena búsqueda y una buena operatoria en este sentido para no quedarse con un título de una empresa que si bien es muy sólida, al estar comprando muy caro el título, puedo tener una muy baja tasa de interés que no convalide incluso la inversión. Y después, bueno, tenemos, solo para distinguir, tenemos dos tipos de legislaciones en esta obligación negociable. Hay obligaciones negociables que se rigen bajo ley extranjera, bajo el Tribunal de Nueva York. Es decir, que si tenemos algún inconveniente en el pago y hay que llegar a una situación de litigio, el tribunal que compete es el Tribunal de Nueva York, y hay ONs locales en donde, llegado a este tipo de situaciones, son los tribunales argentinos los que van a dilucidar ese, esa, ese litigio, ¿no? Entonces, también esto es otro punto importante que se observa al momento de invertir en una obligación negociable, porque bueno, siempre es más seguro o es menos riesgoso invertir en un título en donde, llegado el caso de default o de problema de pago, el tribunal competente sea un tribunal extranjero y no el mismo tribunal del país en el que se encuentra. Con esto no quiero decir que no se puede invertir en ONs locales, simplemente que tiene mayor riesgo implícito y esto hay que tenerlo en cuenta. Y como para cerrar, lo interesante de estas obligaciones negociables es que estas son todas empresas, como muy bien mencionó Ignacio, que están dentro del sector petrolero, que la mayoría exporta y tiene ingresos en dólares. Entonces, un inversor en bonos en dólares, también lo que le va a exigir a la empresa o lo que va a estar viendo en los balances es si esa empresa tiene calzado su deuda en cuanto a moneda, es decir, si la empresa tiene deuda en dólares, si tiene realmente ingresos en dólares, para que no se genere en algún momento un descalce de su deuda. Y bueno, en este sentido, todas estas empresas tienen ingresos en dólares, productos de exportaciones, por eso las hace también interesantes a sus obligaciones negociables. Lo voy a dejar acá, así podemos dejar espacio a preguntas. Parece que fue muy completa la conversación, la presentación, y sería interesante escucharlo a ustedes. Muchísimas gracias, Juanma. Bueno, recuerden que a estos instrumentos se puede acceder mediante una cuenta comitente. Es un proceso muy simple de abrirlo. Pueden acceder tanto personas físicas como las jurídicas, ¿sí? Y las cuentas comitentes siempre tienen una intención. Y de acuerdo al riesgo que quiera tomar tanto la empresa como la persona, se arman estas carteras, ¿sí? Diversificando con estos instrumentos. Así que bueno, si alguno tiene alguna consulta, desmutéese tranquilamente y consulte. Parece que fue demasiado completa la presentación. Sí, la verdad que fue muy, muy buena y nada, aprovecho a agradecerles a los dos porque fue impresionante. Lleva mucho tiempo analizar estos números y decir, bueno, uno recomienda tal y tal cosa, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a los dos. Así que bueno, si no hay consultas, cerramos acá. Yo ahí les dejé la información, ¿sí? de mis contactos. Bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar, ¿sí? Así que bueno, gracias Juanma, de San Juan Bursátil,
Nacho de Grupo SBS por la elaboración, como les decía, de toda esta información, de todos estos números. Y bueno, esperamos verlos prontamente de nuevo en otro Café Bursátil. Muchísimas gracias a todos por conectarse.